Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, que salgáis mejor incluso. Vamos a empezar hablando del sentido de la birra. No es la típica broma mala, para empezar es un podcast que va de entrevistas. Y sin más, se llama así pues porque lo que suelen hacer es juntarse en un bar, se toman una cerveza y hablan pues de la vida, de la carrera de esa persona. Normalmente llevan a gente pues conocida, ¿no? Gente famosa. Y hace poco vi una de sus entrevistas y estaban entrevistando a Pablo Ibarburu. No sé si alguno de aquí lo conocéis, ¿sabéis quién es? Pablo Ibarburu. ¿No suena a nadie? ¿A nadie os suena? Sí, Marcos asiente, pero no levanta la mano, que es tímido. Sí, pues es un cómico de los más famosos que puede haber ahora en España. Es muy bueno, la verdad, yo os lo recomiendo. ¿Sabéis? La Resistencia a mí me gusta bastante. Está al nivel de Eduardo, más o menos, si queréis, para que os hagáis una idea de lo bueno que es. El caso es que al final de la entrevista le estaban preguntando por su relación con la fe, por su relación con la espiritualidad, porque parece ser que es una persona que viene de una familia católica muy tradicional. Y bueno, dije, a ver qué responde, ¿no? Y la verdad que la respuesta pues no me sorprendió mucho. Dijo que al final, con el tiempo, pues lo acabó dejando, que de joven sí que iba mucho a misa, que sí que le ponía ganas, ¿no? Pero que con el tiempo se acabó dando cuenta que lo que le habían inculcado sobre todo era culpabilidad, condenación, distintas maneras de arder en el infierno. Entonces al final dijo, pues yo no quiero seguir en esto. Cuando le preguntabas por lo que significa ser cristiano, pues él al final entendía que era sentirse mal y vivir con miedo constantemente. No sé vosotros, pero a mí seguramente si me lo hubiesen planteado así y nada más, pues seguramente tampoco seguiría, ¿no? Igual ahora sería un cómico de éxito, como él. Pero le entiendo, ¿no? A donde quiero llegar con esto es que Dios es mucho más que lo que te han podido contar. Incluso si eres ateo o eres agnóstico, el día que te encuentres con Dios, ya sea ahora o más tarde, y digas, ostras, esto era de verdad, esto era real, te aseguro que va a ser mucho más increíble, distinto, totalmente distinto a lo que te ha podido contar cualquier creyente. Entonces esto es algo que tienes que encontrar por ti mismo, que da igual lo que te cuenten, hasta que tú no te pongas y lo encuentres, no lo vas a entender. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Porque hay muchas veces que es difícil, ¿no? Con todo lo que hemos recibido, tenemos que romper constantemente con las ideas preconcebidas que tenemos, estar abiertos a estar equivocados de la idea de Dios que tenemos, a tener una mente abierta. Y muchos de nosotros pensamos, ojalá la gente no tuviese prejuicios, ¿verdad?, a la hora de acercarse a Dios. Entonces todo el mundo se convertiría y sería un mundo súper maravilloso. ¿Amén o no? Pero ¿qué pasa? Que algunas veces a los que más nos cuesta abrir la mente, a los que más nos cuesta abrir el corazón, pues suele ser a nosotros, a los que estamos en la iglesia, porque de alguna manera a veces nos creemos que ya lo sabemos todo, y cuando ya sabes todo, pues ¿para qué necesitas a Dios? ¿Para qué necesitas a la gente, no? Entonces, cuando hacemos esto pasamos de ser personas de fe, de relación, a ser personas pues religiosas, que cumplimos ritos y costumbres. Mola menos, ¿no? Mejor ser personas de fe que personas simplemente religiosas. Quería enlazar con el lema de este año. ¿Cuál es el lema de este año? Injertados en Cristo, muy bien. Alguno todavía lo duda, estamos en junio, ¿eh? Ya hay que sabérselo. Bueno, os lo resumo por si alguno tiene alguna duda, ¿vale? Va a ser muy resumen. O por si hay alguien que nos visita, que ya he visto que sí. El lema de este año se presentó con un vídeo. En ese vídeo había un agricultor muy contento con sus tomates, porque había descubierto que si injertaba los tomates en una patata, le salían los tomates súper sabrosos y que encima podía sacarlos fuera de temporada. Entonces nosotros, viendo este vídeo, dijimos, pues bueno, y sacando del versículo de Efesios, decimos, pues nosotros, en vez de injertados en la patata, injertados en Cristo. Y de ahí nuestro lema, ¿no? Parece muy simple, pero a la vez está guay, ¿no? Y es muy buena la idea esta del injerto del tomate en la patata, que al final han conseguido sacar súper tomacos de estos, y
Y aunque salen muy sabrosos, hay cosas, hay plagas que podrían hacer que dejasen de estar tan bien. Y en este caso vamos a hablar de una de ellas. Podría ser una metáfora de muchas cosas que podrían hacer esto, ¿no? Pero vamos a hablar de una de ellas, que ya he ido dando pistas al principio, que se camufla muy bien, que parece que no está, pero muchas veces está. Y estamos hablando de la religiosidad. La religión en sí no es mala, no tiene por qué ser mala. ¿Cuándo se vuelve mala? Cuando al final es un fin, cuando se vuelve un fin en vez de un medio. Un medio para relacionarte con Dios y con los demás. ¿Estáis de acuerdo o no? Un ejemplo de esto muy básico, ya lo sé, lo tenemos en la parábola del buen samaritano. La conocéis, ¿no? La mayoría. Hay un hombre tirado porque le han atracado, le han robado, le han pegado una paliza, le han hecho de todo. Y pasan los religiosos de la época y en vez de ayudarle, prefieren llegar a tiempo a su celebración, ¿no? Es un ejemplo muy básico, pero se entiende, ¿no? Hoy en día igual lo llamaríamos postureo. Podría ser, ¿no? Podría ser postureo. Pero esto que os cuento, la verdad que tampoco es nada nuevo, ¿no, Álvar? A ti esto ya te sonaba, ¿verdad? Te veo cara de, esto ya me lo sé. Y aunque no es nada nuevo, es algo que a día de hoy sigue haciendo bastante daño, yo creo, en la Iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues creo que he encontrado algo que puede darnos un poco la clave y quizás sí que es algo nuevo para que no caigamos en esto constantemente. Esta es la solución. Adelante, Ángela. ¿Qué es esto? ¿Os suena? A ver quién descubre lo que es. Un sorbete. ¿Se bebe o se come? Puede ser. Pues esto que tenemos aquí, nada, o sea, os rendís, ¿no? Os rendís. Mirad un poco los colores, ¿a qué os recuerda? Una cerveza, pensad en comida más que en bebida. Una tortilla de patata, eso es, muy bien. Muy bien, es una tortilla deconstruida. Tiene su huevo de patata, la cebolla que no falte, el huevo. Esta en concreto, mira, también tiene harina, nata líquida, agua y aceite de oliva. Pues si lo queréis probar a hacer en casa, molaría que en la próxima reunión pues os traigáis alguno, a ver qué tal han quedado. Esto es una tortilla de patata deconstruida. Esta técnica de cocina yo pensaba que era algo súper innovador, pero mirándolo un poco en internet resulta que en los 90 pues ya lo estaban haciendo. ¿Y en qué consiste? Pues he visto a ver qué dicen los que más saben. Y Ferran Adrià dice, el objetivo principal es cambiar la forma en la que se presenta un plato sin dejar a un lado su fondo. ¿Vale? Entonces, este es el punto central a donde quería llegar hoy. No a la deconstrucción de la tortilla, sino a la deconstrucción de la fe. Ojo, cuidado, hay mucha gente que al oír esto lo entiende como destruir, pero todo lo contrario, ¿vale? Realmente me refiero a construir la fe. Desde este punto de perspectiva, el objetivo principal es cambiar la forma en la que se presenta un plato sin dejar a un lado su fondo. Y creo que esto puede ser esencial para seguir conectados con Dios, para encontrarle, escucharle de verdad, estar libres de nuestras propias imposiciones y limitaciones. En la Biblia se nos muestra constantemente esto que estamos hablando. Y tenemos varios ejemplos, vamos a ver un par de ellos. Para ver estos ejemplos, en vez de leerlo, yo necesito un par de voluntarios, pero que lo vamos a leer de manera dialogada. No un par, no, tres voluntarios. A ver, que hay gente mirando hacia abajo. Eli, ¿tú quieres ser un voluntario? Venga, bien. Tenemos a Eli. Venga, Álvaro, ya que te he mencionado, tú también. Y Ana, tú misma. Vamos a ver. Venid para acá, que os doy los papeles. Si os podéis poner que se os oiga bien con micrófono. Igual aquí, perdonad, igual mejor ahí. Mira, tú vas a ser narrador, ¿vale? Lees lo rojo, tú lo verde. Y Eliodoro, tú eres Jesús. Lees lo negro, ¿vale? Vale. Si os ponéis ahí. Sí. Entonces, hay dos historias. Leéis la primera, paramos un poco y luego la siguiente, ¿vale? Entonces, narrador, que es el rojo, Álvar, que es verde, y Eli, que es Jesús, está pintado de negro, ¿vale? La tinta. Vale, vamos a ello. Es la historia del joven rico, ¿vale? Y la tenemos
la tenemos en Marcos 10, del 17 al 30. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo guardo desde mi juventud. Dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Muy bien, muchas gracias. Esperad ahí un segundín que ahora viene otra. ¿Qué hemos visto aquí? Esta historia es muy conocida, pero no siempre la había pensado así, ¿no? Como que siempre la había asociado más, pues eso, al tema de qué difícil es que un rico conozca el reino de Dios, ¿no? Que un rico entienda lo que es esto. Pero lo que me he dado cuenta es que aquí este chaval, este joven, va delante de Dios, delante de Jesús, esperando unas palmaditas en la espalda, ¿no? Como diciendo: qué bien lo has hecho, te estás ganando el cielo, chaval, qué bueno eres. Pero al final ha salido escaldado, ¿no? Se ha ido pues totalmente cambiado. Jesús al escucharle, capta que realmente esta persona no se está enterando de nada. Y con lo que le dice Jesús, no es tanto porque tiene que conseguir hacer más méritos, sino porque se trata de amar. Entonces, esta persona necesitaba un cambio de mentalidad que incluso hoy en día muchas veces también nos pasa, que nosotros funcionamos mucho por méritos. Pero Jesús lo que le está diciendo: mira, no es que seas bueno, sino que esto consiste en amor de Dios hacia los hombres. No te lo puedes ganar. Bueno, esto daría para otra charla, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo cuando te acercas a Jesús, cuando te acercas a Dios, muchas veces no vas a recibir lo que estabas esperando, pero si tienes una mente abierta, vas a entender lo que Dios te quería decir. Vamos a ver otro ejemplo. Este está, perdonad, en Lucas 7, 37 al 50. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y le puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: Si de verdad este hombre fuera profeta, sabría lo que está tocando una mujer de mala fama. Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó: El que le debía más. Muy bien. Dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: Tus pecados te son perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse: ¿cómo se atreve éste a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: Tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Vale, muchas gracias. Muy bien, has leído muy bien. Gracias. Muy bien, ya te llamaremos.
Bueno, está bastante claro, ¿no? Lo que has leído. Lo único por aclarar, por si acaso, cuando lo que Jesús le está queriendo decir a Simón no es que él sea mejor que la mujer de mala fama y que por eso le ama menos, sino que le está diciendo que él se cree que es mejor que la mujer, que está más cercana a Dios, y le está dando a entender eso, que él se lo cree, no que sea así. ¿Por qué hemos visto esta historia? Porque cuando llevamos muchos años en la Iglesia, corremos el riesgo de acercarnos más a Dios, como el joven rico o como Simón el fariseo, creyendo, pues eso, que lo sabemos todo. Y luego se nos ven muchas cosas, ¿no? Se nos ve a veces cuando pensamos que nuestra doctrina es totalmente inmutable, que son los demás, los de otras iglesias, los que tienen que alcanzar la verdad, que nosotros no tenemos nada que aprender, que nosotros no podemos estar equivocados en nada. Y esto pues nos lleva muchas veces a alejarnos de poder entender dónde está Dios, qué nos está pidiendo. La arrogancia. Cuando tenemos arrogancia, lo peor de todo es que encima solemos pensar que estamos haciendo las cosas bien. Mira cómo trataba Simón a Jesús, como diciendo, ¿qué hace este tío hablando con una mujer? Dicen que seguramente era prostituta, dicen, ¿qué hace hablando con una prostituta? Dice, este tío no puede ser profeta, este tío no puede estar cerca de Dios. Tenía a Dios delante y por su mentalidad, porque eso rompía todos sus esquemas, no le pudo reconocer. Todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la arrogancia, porque nos puede pasar exactamente lo mismo. ¿Cuántos esquemas se nos romperían a nosotros si invitásemos a Jesús a comer a casa, verdad? ¿Habéis pensado qué le prepararíais? ¿Qué pondrías? Si viene Jesús a comer a casa, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál? Sopa de ajo. Futbanán. ¿Cómo? A ver. Futubanán. El nombre le molaría, eso seguro. Lo de la tortilla no os ha gustado nada, ¿no? Mejor una así como siempre, ¿verdad? Sí, eso seguro le gusta. Bueno, en cambio, ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer se acercó rompiendo con todo lo culturalmente establecido, con todo lo correcto. Incluso para los religiosos de la época, pues todo lo malo es lo que representaba esta mujer. Pero en realidad, ella, que fue con un corazón abierto, un corazón sincero, agradecida, resultó ser mucho más sabia que Simón, que era un fariseo, tenía muchos conocimientos, mucho estatus, pero al final la que hizo bien, la que se fue conociendo un poco más a Dios, fue ella. Qué malo es cuando somos muy sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Eso pasa mucho en las tertulias de Telecinco, que yo no las veo, pero como mi madre a veces sí que las veía... No, tampoco. Nada, es mentira, perdonad. Es mentira. Ay. Bueno, ya estoy acabando, pero creo que la idea ha quedado clara, pero me gustaría extrapolarlo a la iglesia, a la comunidad, que al final esto que estamos hablando no es algo para quedárnoslo nosotros, simplemente es algo para tratar como iglesia, como todo, al final. Para construir una fe fuerte estamos hablando de construcción, de estar abiertos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestros esquemas. Y a lo largo de la historia podemos ver que la mayoría de los avivamientos, digo la mayoría porque no he hecho un estudio súper intensivo, pero exhaustivo, pero lo que sí que me he dado cuenta que en general cuando hay un avivamiento es porque ha habido una apertura que antes estaba prohibida. Y tenemos varios ejemplos. Vamos a empezar con Pablo y los gentiles. Ya sabéis que los primeros años de la Iglesia, los judíos, incluso los judíos que ya eran cristianos, llevaban pues milenios con una cultura arraigada de Dios y su nación. Prácticamente pensaban que Dios solo era para su pueblo, para nadie más. Su fe era totalmente nacionalista. Hoy en día diríamos racista, totalmente. O sea, Dios era solo para ellos y para que fuesen el pueblo supremo por encima de los demás. Y esto les costó muchísimo de superar. Esto era una rotura de esquemas muy fuerte para ellos. Y ahí tenemos a Pablo de Tarso, el de la Biblia, que le conocéis, que empezó siendo un asesino de cristianos.
Pero como decíamos antes, él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba cumpliendo con lo que Dios quería. Y le tenía mucho miedo. Los primeros cristianos le tenían mucho miedo. De hecho, cuando pues él se convirtió, no se fiaban de él. ¿Pero qué pasó con Pablo? ¿Por qué tuvo ese cambio? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, le cambió de tal manera que pasó de ser el que los perseguía al mayor divulgador. Al final, la fe se extrapoló a todas las naciones, a todos los países, y eso fue un avivamiento, una revolución increíble, una apertura que el pueblo judío nunca hubiese aceptado antes. Otro ejemplo más, tenemos a lo largo de la Edad Media, ¿qué pasó? Lo contrario, ¿no? Que la Iglesia se casó con el poder, con la riqueza, se aprovechaba, oprimía a la gente, que sobre todo pues la mayoría eran analfabetos, y les decía que para ganarse el cielo, para ganarse la salvación, tenían que darles dinero a la Iglesia, tenían que darles propiedades. Eso sí que es el anticristo. A veces se habla del anticristo, pues mira, eso sí que más anticristiano que eso no lo hay. Pero también vino un momento de apertura, un momento de revolución. Sabéis que con la Reforma, no vamos a entrar al trapo, pero hubo un momento de apertura en el que la Biblia se dio importancia, de que toda la gente pudiese leerlo. Empezó con los años a traducirse. Antes solo estaba en latín y griego, se empezó a traducir a las lenguas maternas de cada nación, y a la vez se empezó a impulsar la educación, porque se consideraba que era importante que la gente, ellos mismos, pudiesen acceder a las escrituras, pudiesen leer, pudiesen escucharlas. Y ahí tenemos otro ejemplo más de revolución cuando hay apertura. Y es que Jesús, cuando hay apertura, cuando nuestra mente se abre, seguro que se mueve. Voy a poneros ya el último ejemplo, ¿vale? Para no aburriros, pero el último ejemplo le tenéis muy cercano. Muchos de vosotros en los años 70, 80 habéis vivido un momento de apertura de España muy fuerte, de los más fuertes que ha habido. Una deconstrucción del pensamiento increíble, con el fin de la dictadura, cuando la fe volvió a ser libre. Muchos de vosotros he escuchado vuestros testimonios, vuestras experiencias de vuestras comunidades de fe, vuestras comunidades de vida. Y aparte de sonar a rollo un poco hippie, también de esos años, mucho de lo que transmitís es que estáis encontrando lo que estáis buscando, que descubristeis a un Dios que era totalmente distinto a lo que os habían contado y que os sentíais libres. O sea, suena muy bien, ¿verdad? Encontrasteis a un Dios distinto a lo que os habían contado, lo que hemos dicho desde el principio, que no te lo pueden contar, que lo tienes que encontrar tú, y os sentíais libres. Y rompisteis también muchos con las estructuras que había. Era un momento en el que las etiquetas religiosas de repente pasaron a un segundo plano. Daba igual si eras católico, si eras evangélico, fueses lo que fueses, lo que importaba era que erais gente que simplemente estabais buscando a Jesús y buscabais relacionaros con los demás también. Antes no se hubiese podido hacer, porque la Iglesia, la religiosidad, lo hubiese prohibido. Pero ante la libertad, ante la apertura, Dios se movió. Erais un poco inocentes, también tenía que apuntar, pero bueno, sobraba. Vale. Conclusiones, para acabar ya. Cuando se me ocurrió este término de deconstrucción de la fe, lo busqué en internet y descubrí que no se me había ocurrido a mí. O sea, que había mucha gente ya que había hablado sobre ello. Pero me encontré mucho miedo. Había muchos artículos criticando esto. Había muchos artículos diciendo cuidado con plantearos la fe, cuidado con puede hacer que dejes de creer. Pero yo sinceramente creo que no hay que tener miedo. Yo creo que es una oportunidad que tenemos para orar juntos y para encontrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros ahora, en este momento. Mira, volviendo a la tortilla, yo no pude comer tortilla hasta que tuve 26 años. Me habían contado que era maravillosa, claro, hasta que no tuve 26 no pude comer. Y la que comí, bueno, tampoco. Pero cuando lo comí me hice una idea de lo que me decíais, de lo que me decía la gente, de lo que sabía. Y esto al final es igual. Necesitas encontrar a Dios
por ti mismo, tienes que buscarlo. Y si esto de la fe, de Dios, te suena un poco raro, no te fías, no pasa nada. Es normal que no te fíes, que no tal. Pero nadie lo puede hacer por ti. Eres tú, ni la sociedad, ni nosotros. Eres tú el que tiene que buscar a Dios con la mente abierta, y seguro que no es lo que te imaginabas. Pero nadie lo puede hacer por ti y tampoco se debe. Así que ánimo. Y nosotros, los que llevamos más años, pues lo que estamos diciendo, Dios, todos lo sabemos, es mucho más grande que nosotros mismos. Entonces, seguramente, si abrimos nuestra mente, cuando nos encontremos con Dios, o si abrimos nuestra mente ya, intentamos encontrarnos con Dios, leer las Escrituras con la mente abierta, buscar, orar juntos como iglesia, seguro que nos va a sobrepasar, seguro que nos va a explotar la cabeza en algunas cosas, seguro que nos va a llenar de amor. Y yo creo que a veces es difícil, y en todo esto que hemos visto de los avivamientos pasados, pues se pasan momentos difíciles, cuesta, pero al final yo creo que merece la pena. Y volviendo al lema, estar injertados en Cristo, pues supone esto. Ya no eres simplemente un tomate, eres un tomate que está en patata, no eres un tomate normal. Así que nosotros no podemos ser tomates de mente cerrada, hay que ser tomates cabezones, ¿vale? Con la cabeza bien grande. Y tenemos que estar abiertos a ver qué es lo que quiere Dios para nosotros. No tengamos miedo, porque estar injertados en Cristo supone eso, vivir sin miedo. Y como dice una canción, con Cristo todo lo vence el amor. Así que eso, hermanos, nada más.